Muy buenas tardes, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada La desconexión como un nuevo derecho en el uso de las TIC, que hace parte del 9º ciclo de capacitación en tecnologías de la información y las comunicaciones. Esta conferencia virtual está orientada a abordar la toma de conciencia del derecho fundamental de desconexión digital y o laboral en las nuevas modalidades de trabajo laboral que han surgido a la vida jurídica, tales como el teletrabajo, el trabajo en casa y o trabajo remoto. Con el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, TIC, y que tiene como objetivo proteger la salud mental, la intimidad y privacidad de cualquier trabajador que se encuentre en alguna de estas modalidades en el ámbito laboral. Las normas más actuales y acordes con la realidad de la vivencia de una pandemia ocasionada por el COVID-19 a nivel mundial, cuya finalidad llevó a los estados a proteger la vida y salud de los trabajadores y que estaban limitados a un espacio o lugar de trabajo donde hoy en día no es necesario la presencialidad para cumplir las funciones asignadas y surge una alternativa de trabajo desde casa o desde cualquier otro lugar. El día de hoy tenemos el gusto de contar de nuevo con la doctora Patricia Martínez Parada, abogada de la Universidad Libre de la Seccional de Cúcuta, magíster en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado, especialista en Derecho Público, Constitucional y Parlamentario de la Universidad Externado, en convenio con la Universidad Autónoma de Madrid, España. Ha ejercido cargos en la rama judicial como escribiente, oficial mayor, relatora del Tribunal Administrativo, auxiliar de magistrado del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, profesional universitario de Juzgado Administrativo de Cúcuta, juez sexto administrativo oral del Circuito Judicial de Cúcuta. Actualmente, la doctora Patricia se desempeña como escribiente nominado del Tribunal Administrativo de Norte de Santander. Doctora Patricia Martínez, es un gusto tenerla de nuevo en nuestra escuela judicial. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes. Desde la ciudad de San José de Cúcuta, un saludo muy especial. Muchas gracias a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura. Asimismo, un saludo extensivo a todos los servidores judiciales y a las personas que en este momento se conectan con esta videoconferencia. El tema que vamos a tratar hoy es la desconexión digital como un nuevo derecho en el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. A continuación, procedo a compartir las diapositivas para una mayor ilustración. Desde hace tiempo se ha venido hablando, o los estados en Europa han venido hablando del tema de la desconexión digital, porque la tecnología obviamente pues se nos volvió un mundo digital, la sociedad de la información nos exige que cada día estemos súper conectados y surgen nuevos derechos, porque realmente nuestros hábitos normales, cotidianos, han sido modificados, se han alterado, y más como consecuencia de una pandemia del COVID-19 que fue generada el año pasado y que nos obligó de alguna manera a confinamiento obligatorio. Entonces vamos inicialmente pues a conocer de dónde vienen esos antecedentes desde Europa, porque recordemos que Colombia es un país que siempre va a guiarse por las normas continental europeo. Entonces, para nosotros es relevante lo que sucede en la Comunidad Europea. En Europa, para nosotros,
ir siguiendo como esos lineamientos o adoptar las políticas públicas en nuestro país. Entonces, primero, pues hay que aclarar que en el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea se establece ese derecho de la desconexión digital y lo define como ese derecho que tiene el trabajador a poder desconectarse del trabajo y abstenerse de participar en comunicaciones electrónicas relacionadas al trabajo como correos electrónicos u otros mensajes durante las horas no laborales. Recordemos que hoy en día el WhatsApp también es parte o un medio de comunicación entre nuestros compañeros de trabajo, nuestros jefes. Entonces, de alguna manera hemos autorizado que nuestra línea privada, que antes solamente la conocían familias o amigos, pues también sea el medio o el mecanismo para poder también adelantar nuestras gestiones o tareas. Como consecuencia de todo esto, lo que ha sucedido con los avances tecnológicos, entonces la vida cotidiana pues, ha cambiado y se nos ha cambiado las modalidades, lo que antes hacíamos presencialidad, lo que antes necesitábamos un lugar físico para ir a desarrollar nuestras actividades, pues hoy en día con todas las tecnologías, los celulares, los tablets, los portátiles y otros dispositivos móviles, pues ya no es obligatorio tener un lugar físico. Y obviamente en esa necesidad de ya expandir o de abrir o ya no estar limitados en el espacio, la Comunidad Europea en su directiva del Parlamento Europeo 2003-88 regula el tiempo del trabajo e incluye ciertos derechos como por ejemplo los periodos mínimos de descanso para proteger la salud y seguridad. Recordemos que esto siempre pues ha existido. Los países siempre desde sus normas laborales pues han establecido las 48 horas laborales, por ejemplo, aquí en Colombia. Y recordemos que hay un proyecto de ley que también está avanzando en el Congreso de la República para la disminución gradual de esas horas laborales. Entonces vamos a recordar o mirar atrás por qué viene ese derecho de desconexión digital. Entonces vamos a tener en cuenta Francia. Francia es uno de los pioneros en este reconocimiento, en este nuevo derecho, porque si bien es cierto, muchos hábitos, modalidades han cambiado igualmente como los delitos que han cambiado, pues necesitamos reconocer también nuevos derechos dentro de esta virtualidad, dentro de este mundo digital, en esta era de la sociedad de la información, donde ya prácticamente se ha desmaterializado, donde manejamos mensajes de datos, donde son todos a través de dispositivos móviles. Entonces, Francia, como siempre, pionero, en el 2013 hace un acuerdo entre los sectores nacionales con la calidad del trabajo y alentó, pues convocó a las empresas para, como dicen, evitar la intromisión a la vida privada, porque recordemos que el teletrabajo, si bien es cierto, tiene unas reglas, tiene unas condiciones donde el empleador y el trabajador establecen los límites de la privacidad del trabajador, porque muchas veces van a exigirle que les coloquen cámaras para hacerle seguimientos. Pero también es cierto que el teletrabajo pues ya no necesariamente cumple con un horario establecido, sino que son unas metas asignadas. Es el cumplimiento de esas metas lo que hace que el teletrabajo modifique que ya no es necesario estar 8 o 10 horas en un lugar de trabajo. Ese derecho nuevo se promulgó con la ley 8 de agosto de 2016 y hoy actualmente está regulado en el artículo L2242 del 2017, Código del Trabajo. Italia es otro de los países que ya habla de la desconexión dentro de la legislación. Entonces, en Italia, el Parlamento aprobó la ley 81 de 2017, de 10 de mayo de 2017. Y la ley presenta ciertas novedades relativas a los derechos de los trabajadores autónomos, no emprendedores, y también aborda condiciones de empleo que se aplican al trabajo basado en las TIC, o sea, las tecnologías de la información y las comunicaciones móviles. ¿Qué nos dice la ley 81 del 2017 en Italia? Entonces, nos habla de un concepto del trabajo inteligente, laboro ágil, y lo define como esa modalidad de trabajo ligada a objetivos o pasos más que a un tiempo y espacio de trabajo.
Entonces es prácticamente un teletrabajo, es decir, no me condiciona que la persona, el trabajador, esté en un lugar determinado, esté en un lugar físico. Y esto lo hace con el fin de impulsar la competitividad y promover el trabajo. Entonces, lo anterior, todo lo que ellos en ese momento establecieron en esa ley de trabajo inteligente, nos trae los avances de la tecnología que permite ese fácil acceso a la web y al uso de los dispositivos portátiles como los teléfonos inteligentes y las tablets. La ley 81 del 2017, seguimos en Italia con esa ley de trabajo inteligente, dice que tenían que hacerse ciertos acuerdos en el trabajo, ¿sí? Y entonces, primero las reglas sobre el desempeño laboral fuera de la oficina, los métodos para garantizar el control y poder disciplinario de parte del empleador y herramientas de trabajo utilizados por el empleado y medidas que garanticen el descanso a desconectarse. Empezamos a hablar del derecho de la desconexión digital y o laboral. Y recordemos que esto es como unas reglas bases del teletrabajo, porque me está diciendo, usted no necesita estar en la oficina todos los días de 8 a 5 de la tarde o de 8 a 12 o de 2 a 6 de la tarde. Entramos entonces, nos venimos hacia América Latina y empezamos con Argentina. Recordemos que Argentina es uno de los países que son también muy pioneros en temas de tecnologías de la información y de las comunicaciones. Ellos, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina, emplearon el nuevo reglamento sobre el teletrabajo y la desconexión digital de los trabajadores a través de la Ley 27.555 del 30 de julio del 2020. Ellos regulan ahí el derecho de desconexión, es decir, cuando la actividad empresarial se realice en diferentes horarios, se administra la remisión de comunicaciones fuera de la jornada laboral, pero establece que la persona que trabaja no estará obligada a responder sino hasta el inicio de jornada. O sea, ella dice, bueno, aquí si la persona pues lo desea, pero no tiene esa obligación porque tiene que gozar del derecho de desconexión. Esa ley 27.555, el régimen legal del contrato de teletrabajo, establece como unos parámetros. Dice que las empresas no podrán conceder esos incentivos condicionados al uso del derecho a la desconexión digital. Es decir, eso no es negociable. Ellos no pueden estar obligando a un empleado a, digamos, a no cumplir con ese derecho de desconexión, a que cada rato, pues, digamos, renuncie a su derecho. Y de modo que los incrementos salariales vinculados a la retribución de las horas no serán considerados incentivos. Se decreta que en el caso de que el trabajador interrumpa sus labores en modalidad de teletrabajo por razón personal, se deberá comunicar, es decir, informar. Si bien es cierto, el teletrabajo no tiene un control muy estricto, un seguimiento, si el empleador no quiere decirle, bueno, yo voy a estarlo vigilando o no le instalo una cámara en su casa, pero en caso de que el teletrabajador necesite hacer diligencias, pues él debe comunicar, es decir, me voy a retirar 2 o 3 horas y pues en caso él deberá suplirlas porque pues recordemos que más que un horario son por las metas que él debe cumplir. Entonces son los resultados que finalmente el teletrabajador debe responderle al empleador. En ese reglamento se introduce el punto de reversibilidad. Dice que consiste en que el trabajador presencial puede pasar a la modalidad de teletrabajo y que puede ser revocado en cualquier momento. Pero en ese punto nos dice que el empleado que inicie inicialmente de manera remota, o sea, que empiece trabajando, él sí no puede volver a la presencialidad. O sea, que si desde un momento se pactó que iba a hacer trabajo en casa, teletrabajo o trabajo remoto, él no puede decir quiero volver a la presencialidad porque su contrato desde el inicio se firmó como un teletrabajo, trabajo en casa o trabajo remoto. El artículo 5 de la ley 27.555 nos habla y ya nos define derecho a la desconexión digital. Entonces, realmente ya empiezan a preocuparse los estados, no solamente en Europa, sino en América Latina, sobre ese derecho fundamental, porque realmente viene a considerarse también
parte del ser humano tener ese derecho a la desconexión digital. Dicen que las personas que trabajan bajo esa modalidad tendrán derecho a no ser contactada y a desconectarse de los dispositivos digitales y o tecnologías de la información y las comunicaciones fuera de su jornada laboral durante los periodos de licencia, y dice que no podrá ser sancionada por hacer uso de este derecho. Digamos que el empleador no podrá exigirle a las personas que trabajan en las tareas ni remitirle comunicaciones por medio fuera de la jornada laboral. Esto, pues digamos que ahorita contradice mucho nosotros con el Código de Procedimiento Administrativo y lo contencioso administrativo, porque la norma dice que en cualquier momento se pueden enviar en cualquier horario, en cualquier, digamos así sean horas no laborales, se pueden enviar mensajes de textos, correos electrónicos. Entonces ahí van a venir muchos choques o, digamos, diferencias con normas nacionales o internacionales, porque es de acuerdo como la ley en cada país defina las condiciones. Hablamos ahora de la desconexión digital en México. En México se aprobó este decreto y es una figura jurídica en la Ley Federal del Trabajo, ese derecho de desconexión digital, como una acción en beneficio de los trabajadores. Entonces nos define que esa desconexión digital es un derecho del trabajador de poder desconectarse del trabajo y abstenerse de participar en comunicaciones electrónicas relacionadas con su empleo, como correos y mensajes electrónicos, llamadas, modalidades de comunicación durante las horas laborales. Recordemos que hoy en día, pues a raíz de la pandemia, el año pasado fue bastante caótico las situaciones de cada persona en su casa, porque no había como una manera de poder distinguir estoy en trabajo o estoy compartiendo mi privacidad o mi vida familiar, porque realmente pues el cambio fue muy brusco y la mayoría de personas tuvimos que adaptarnos, trabajar más de 8, 10, 12 horas y no teníamos como claridad en qué momento nuestras familias podían decir, ah, está trabajando, no, estoy en horario de descanso. Eso realmente el año pasado con el tema de la pandemia fue algo crítico para muchas familias, no solo en Colombia, en todo el mundo, porque nos vimos obligados a un confinamiento obligatorio al cual no estábamos preparados y obviamente tener que empezar a hacer el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones para el trabajo, para el estudio, estar atendiendo el trabajo, ayudar a los hijos con el estudio, porque también era todo era virtual, sus clases. Eso realmente hizo que se complicara ese tema de podernos desconectar, aunque sea 2, 3, 4 horas. ¿Qué beneficios dio la Ley Federal de México con respecto a la desconexión del trabajador? Nos decía, mire, va a mejorar la calidad de vida y estado de ánimo del trabajador, va a facilitar la conciliación familiar, va a reducir el estrés, aumenta la motivación. Está comprobado que una persona mentalmente puede conectarse máximo a una pantalla 2 horas. Entonces, muchas veces cuando usted está mucho tiempo que usted no hace sus pausas activas porque de alguna manera debemos continuar con lo que hacíamos presencial, de poder levantar, caminar, de tener esa pausa activa, pues con estos medios tecnológicos, la verdad el trabajo fue mayor, fue una carga laboral más fuerte y obviamente pues perdíamos como el tiempo en el que estábamos trabajando. Dedicamos muchas horas a estar estudiando, a estar trabajando, a estar pegados prácticamente a un celular, a un portátil, y nos olvidamos de nuestro entorno, de nuestra realidad, de nuestras familias, todo lo que estaba sucediendo. También nos dice, bueno, esto es una ley que también beneficia a los empleadores, no solamente para los trabajadores, va a mejorar la concentración, la productividad va a incrementarse y el compromiso de los empleados. Va a beneficiar la marca de la empresa o la estrategia para convertirse en una organización con mucha potencia. Va a reducir el asentismo laboral, es decir, el hecho de que una persona pueda tener desde su casa teletrabajo, el derecho a la desconexión digital o laboral,
pues el trabajador va a ser más productivo, va a poder desarrollar, tener más creatividad, va a disminuir la rotación de personal. Esto realmente, de alguna manera, hoy en día la gente dice, no quiero volver a la presencialidad. Quieren esa alternancia, continuar con esa alternancia del teletrabajo, del trabajo en casa, trabajo remoto. ¿Por qué? Porque de alguna manera también ha facilitado poder tener cerca a su familia. El hecho de ciudades grandes como Bogotá, bueno, Nueva York, México, Ciudad de México, pues la gente ha podido compartir más con sus familias, porque las horas de llegar a su trabajo eran de 2 horas, de desplazarse 2, 3 horas. Entonces, hoy en día, si uno hace una encuesta con las personas, ellos dicen, no, presencialidad ya no la quiero todo el tiempo, quiero una alternancia. Y realmente esto ha sido un aprendizaje y nos estamos adaptando a todos estos cambios y por eso surgen nuevos derechos, porque todo cambió, ya no es todo presencial, sino de una manera digital. Ahora entonces vamos a entrar sobre el tema de la desconexión digital y o laboral en Colombia. Pero para ello tenemos que entonces empezar primero a recordar nuestro artículo 53 de la Constitución Política de 1991. Este artículo pues nos va a hablar sobre los principios mínimos fundamentales del Estatuto del Trabajo y nos dice que igualdad de oportunidades para los trabajadores, remuneración mínima vital móvil, proporcionalidad de la cantidad y calidad de trabajo, estabilidad del empleo. Entonces, ellos pues empiezan a decirme, mire, el artículo 53 es un derecho fundamental sobre el Estatuto del Trabajo, pero también nos dice que la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de relaciones laborales. Nos habla de la garantía, la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario. Es por eso, como ya nos cambia en la modalidad del trabajo presencial, ese derecho de desconexión digital viene a ser relevante en nuestras nuevas modalidades de teletrabajo, trabajo en casa o trabajo remoto. De igualmente debemos remitirnos al artículo 167 del Código Sustantivo del Trabajo, que nos reguló la distribución de las horas de trabajo. Recordemos que se dice que hay dos secciones con un intermedio de descanso que se adapte racionalmente a la naturaleza del trabajo y las necesidades del trabajador. Por otra parte, las ARL, las aseguradoras de riesgos laborales en Colombia, reconocen que para disminuir los riesgos laborales, las enfermedades mentales, se debe realizar durante la jornada laboral las llamadas pausas activas. Entonces, eso era cuando hacíamos presencialidad. Recuerden que llegaban las personas de las ARL a decirnos, bueno, vamos a hacer esta actividad en 5 minutos, 10 minutos. Ahora, pues, la pausa activa de alguna manera es poder estar offline, es estar desconectados digitalmente. Como consecuencia de todo esto que ha cambiado, que ha sido los avances de la tecnología de la información y de las comunicaciones, pues Colombia tiene que empezar a modernizar sus normas, su derecho. Entonces se empiezan a nacer figuras jurídicas en el aspecto laboral y son el teletrabajo, el trabajo en casa y el trabajo remoto. Vamos a recordar que la ley primero 1221 del 16 de julio del 2008 nos empieza a hablar del tema del teletrabajo y nos va a regular esas disposiciones dentro del marco normativo. Ya estábamos hablando de hace 13 años atrás, es decir, el Estado ya venía proponiendo como esos cambios por el uso de las TIC, porque realmente teníamos que evolucionar y teníamos que ir avanzando en los aspectos jurídicos y legales. Posteriormente, pues como consecuencia de la pandemia, el año pasado pues empezó a trabajarse proyectos de ley, sale la ley 2088 del 12 de mayo del 2021 que nos regula el trabajo en casa y se dictan otras disposiciones. Recordemos que muchas empresas, los sector financiero, pues ellos venían trabajando el teletrabajo, pero muchas otras entidades del Estado
pues tuvieron que adaptarse no al teletrabajo porque no tenían los medios económicos o la infraestructura tecnológica para poder manejar en sí el concepto de teletrabajo. Entonces empezó a manejar un trabajo en casa por tema de prevención de la salud y de la vida de las personas. Posteriormente, este año, la Ley 2121 del 3 de agosto del 2021 nos habla de una nueva figura, que es la del trabajo remoto. Entonces, miremos que en Colombia tenemos tres tipos: teletrabajo, trabajo en casa y trabajo remoto. La Ley 1221, vamos a empezar por la más antigua y la que posiblemente pues no todos estábamos preparados para el teletrabajo. Y el teletrabajo nos define tres tipos de modalidades, que es autónomos, móviles y suplementarios. Entonces, los autónomos eran los que nos decían, mire, usted va a utilizar su propio domicilio o lugar escogido para hacer sus actividades profesionales. ¿Sí? Puede ser su apartamento, su casa local comercial. Los móviles simplemente no tienen un lugar establecido y las herramientas primordiales son las tecnologías de la información, los dispositivos, las tablets y los celulares. Los suplementarios son aquellos teletrabajadores que laboran 2 o 3 días a la semana, es como una alternancia. Entonces, trabajan desde su casa, van 2 o 3 días al lugar físico, a las oficinas, y desde ese momento, desde el 2008, muchas entidades o empresas, digamos más que todo el sector financiero, empiezan a contratar a sus empleados en modo teletrabajo, porque pues obviamente el sector financiero siempre, digamos, ha invertido muchísimo en tecnología, en servicio al cliente. Entonces ellos han tenido los recursos económicos para poder avanzar en temas tecnológicos, pero pues las entidades del Estado siempre hemos estado muy limitados por esos recursos, no solo económicos, sino recursos humanos, las capacitaciones, poder tener las herramientas tecnológicas actualizadas. En esa ley 1221 del 2008, el artículo 6º establece las garantías laborales sindicales de seguridad social para los trabajadores. Y en especial en el numeral 5º, dispuso el legislador en su momento que la asignación de las tareas para los teletrabajadores deberán hacerse de manera que se garantice su derecho a contar con un descanso de carácter creativo, recreativo y cultural. De alguna manera, ahí empieza desconexión digital, desconexión laboral, si lo queremos llamar. Empiezan a decir, mire, pero usted va a trabajar en su casa, va a hacer su teletrabajo, pero también se le debe garantizar su derecho al descanso. Posteriormente, la 2088 de 2021 nos empieza a definir el trabajo en casa y nos dice que es pues la habilitación al servidor público o trabajador del sector privado para desempeñar de alguna manera transitoria las funciones o actividades laborales por fuera del sitio donde habitualmente las realizaba. Por ejemplo, nosotros los despachos judiciales, a raíz de la pandemia, pues tuvimos 3 o 4 meses restringidos el acceso a los juzgados, a los tribunales administrativos, tribunales superiores, las altas cortes. Entonces, en esto, pues no se iba a modificar la naturaleza del contrato, relación laboral, legal, reglamentaria. Iba a continuar esa misma contrato, no tenía ninguna modificación. Solamente era por circunstancias ocasionales, excepcionales, como fue el año pasado el decreto del estado de emergencia social y económica que dictó el gobierno nacional el 16 de marzo del 2020 como consecuencia de una pandemia del COVID-19. Entonces eso obligó pues a que teníamos que continuar con nuestras labores y más la administración de justicia como un, digamos, como un servicio público esencial. No podía parar, tenía que continuar prestando el servicio a los usuarios porque la justicia no se podía detener. Si bien es cierto, inicialmente se continuaron con las prelaciones constitucionales, tutelas, habeas, pues se tuvieron suspendidos términos para los procesos ordinarios, pero en julio del año pasado, cuando el Consejo Superior dio la orden nuevamente de empezar una alternancia
de ir 1 o 2 veces a los despachos judiciales, seguir con el trabajo en casa preferiblemente, pues empezaron nuevamente a retomar la normalidad de los procesos. Pero igualmente durante la etapa de confinamiento se debió continuar con los trámites de acciones de prelaciones constitucionales que no podían dar espera. El artículo 4 de la Ley 2088 de 2021 hasta este año, y recordemos que Francia desde 2017 pues ya venía trabajando el tema de desconexión laboral o digital, pues hemos quedado un poquito como ahí atrás, pero de alguna manera pues tenemos que tomar las decisiones correctas, tenemos que actualizarnos, tenemos que tomar las directrices políticas públicas que nos lleva a este mundo digital, porque el mundo digital va a millón y el derecho pues está ahí, está quedando rezagado, pero tenemos que ir también avanzando de alguna manera más acelerado, porque pues igual nunca vamos a alcanzar a lo que va la velocidad de la tecnología, de la información y las comunicaciones, porque cada día salen creaciones nuevas, se cambian muchas experiencias, la forma de notificar, la forma de publicar, la forma de comunicarnos, las redes sociales, las apps. O sea, realmente esto es algo que pues no tiene límites. Las tecnologías no han encontrado un límite que dicen, no, hasta este año van a avanzar. No, pero el derecho tiene que ir corriendo. De alguna manera tenemos que ser innovadores, tenemos que adaptarnos a ese cambio que nos ofrece y que nos obliga a las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Este artículo 4 realmente nos habla de la desconexión laboral, o también podríamos llamarlo desconexión digital, que es la garantía del derecho que tiene todo trabajador para poder disfrutar de su tiempo de descanso, permisos, vacaciones, feriados, licencias, ¿sí? Y en ese periodo, dice, señor empleador, debe abstenerse de enviar órdenes u otros requerimientos al trabajador por fuera de la jornada laboral. Recordemos que en esto la Corte Constitucional pues lo ha dicho, o sea, en lo posible se le debe respetar al trabajador su horario normal, pero si usted sigue enviándole órdenes o sigue necesitando de que el trabajador esté disponible, pues las empresas privadas deben reconocer sus horas extras, después sus descansos, porque recordemos que todo esto también va dentro de un marco jurídico laboral. Si bien es cierto, no me pueden a mí prohibir a una persona que deje mi celular conectado un fin de semana o encendido, a no ser que yo esté comprometida o tenga un turno, por ejemplo, de habeas corpus, como son los casos de los magistrados y los jueces, que son los que normalmente tienen unos turnos asignados para esas prelaciones constitucionales. Pero en general, pues la idea es que el trabajador descanse, tenga su desconexión dentro de, digamos, los tiempos establecidos por la ley en Colombia. Hoy en día, pues realmente estamos muy saturados de información, o sea, por todo, por las redes sociales, por el WhatsApp, realmente el correo electrónico. Tenemos 2, 3 correos electrónicos, tenemos un correo institucional, tenemos el correo personal, tenemos, si estamos estudiando una especialización, maestría, también tenemos que conectarnos, si estamos dando cursos de capacitaciones, enseñanza. Entonces realmente estamos como muy saturados de tanta información, de tanto, digamos, tecnología. No podemos a veces dejar de mirar el celular, no podemos dejar de mirar el reloj si tenemos un reloj digital, tengo que caminar no sé cuánto, hoy comí tantas calorías. Entonces, a veces esto se nos está volviendo como muy enfermizo, digámoslo, o nosotros pues somos los humanos normalmente somos, digamos, no podemos como romper ciertos vínculos de dejar a un lado, de poder hacer, no voy a mirar, y eso nos distrae. Es lo que también está sucediendo con los niños. Los niños hoy en día en las clases pues no están prestando atención porque tienen tanta animación en los videos, en los chats, en los tablets, que ya prácticamente a ellos tenerlos
una hora concentrado es muy difícil. Entonces, eso también de alguna manera está afectando los niveles académicos de concentración y a nosotros los adultos también nos ocurre. De alguna manera, Colombia pues ha ido evolucionando y Colombia pues también va siguiendo, mirando mucho todo lo que se regula en Europa continental. Nosotros siempre hemos guiado las directrices que ellos de alguna manera han evolucionado, van más avanzados, aunque de alguna manera pues nosotros también hemos estado a la vanguardia en estos temas laborales y que tienen que ver con todo el mundo digital. La ley 2121 de 2021. Esta ley fue la última que nos salió en Colombia, se expidió y regula el trabajo remoto. Entonces nos dice que pues, es la forma de ejecución del contrato de trabajo, en el cual toda relación laboral, desde que comienza hasta su terminación, se debe realizar de manera remota, es decir, con el uso de las TIC, de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, donde pues no se va a interactuar físicamente, todo va a ser a través de los vínculos, digamos, digitales. Hay una vinculación entre empleador y trabajador, pero la ejecución pues no, digamos, es diferente, no va a necesitar que ellos estén todo el tiempo en las oficinas, el teletrabajo pues va a ser de alguna manera más restringido, más estricto. El trabajo remoto, pues usted lo va a poder realizar desde cualquier lugar. Recordemos que el teletrabajo muchas veces le dicen, bueno, señor trabajador, ¿cuál espacio de su casa necesita para ubicarle cámaras? Porque eso puede pasar, que el empleador designe cámaras para hacerle seguimiento a su teletrabajador, siempre y cuando sea un espacio que no sea de entorno de privacidad familiar, pero esas condiciones son posibles pactarlas dentro del teletrabajo. El artículo 170 de esa ley 2121 nos habla de un control de horarios y cumplimiento de funciones. Entonces, pues nos dice, mira, hay que controlar el cumplimiento de las funciones y deberes del trabajador remoto mediante el uso de las TIC. En el teletrabajo, si bien es cierto, a veces pues se le puede hacer seguimiento y se le puede estar vigilando, también es cierto que muchas veces lo que se pacta son las metas, es decir, la producción, lo que usted produce como trabajador, más que cumplir 8, 10, 12 horas, es que el teletrabajador también tenga esa libertad de decir, yo puedo entregar ese trabajo, dar esas metas o cumplir con ciertos horarios. Entonces no está siempre obligado a estar desde las 8 de la mañana conectado hasta las 2 de la tarde. Él puede decidir sus horarios, pero lo fundamental es poder cumplir las metas establecidas por el empleador. Aquí es algo muy importante. ¿Por qué ese derecho de desconexión? Porque es que el empleador tiene el derecho, la obligación de respetarle la intimidad y privacidad del trabajador, tanto del teletrabajador, del trabajo en casa, del trabajo remoto. Y es importante que también tenga en cuenta que ese derecho a la desconexión digital o laboral es una garantía que tienen hoy en día todos los trabajadores, porque recordemos que es que ya los modos de actuar, los modos de que anteriormente hacíamos o realizábamos en una oficina, ya todo esto cambió. Esto totalmente nos ha transformado el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, pero yo creo que más lo que influyó para esos cambios fue vivir la experiencia de un confinamiento obligatorio, de una pandemia, algo que hace 100 años no sucedía, pero que hace 100 años atrás no existían las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Entonces, eso hizo que nos facilitara continuar con nuestras labores de trabajo, de estudio. Esto es algo que fue valioso en medio de una situación difícil que hemos vivido la humanidad. Logramos seguir teniendo la comunicación
con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo, pero aún así, de alguna manera, cumplir con nuestra labor de seguir prestando servicio en la administración de justicia, en este caso, de las personas de la educación, de los colegios, de las universidades. Y por eso es tan importante hoy en día, si las personas ya no quieren retornar a esa presencialidad, pues esta alternancia que nos permite estas tres modalidades del teletrabajo, del trabajo en casa, trabajo remoto, pues también es que el trabajador conozca ese derecho fundamental de desconexión digital y de la desconexión laboral. Es por esto que de alguna manera los trabajadores tenemos que preservar y cuidar ese derecho de la privacidad en medio de ese teletrabajo, del trabajo en casa, del trabajo remoto, porque directa o indirectamente relacionado con las labores y obligaciones que tengamos los trabajadores con relación al contrato y que le permite armonizar la jornada pactada con la vida familiar, o sea, no tiene unas restricciones y que le facilita o es flexible su horario, pues el hecho es que ese trabajador disfrute, tenga esos espacios de convivencia con su familia, que tenga esos espacios para él poder realizar sus otras actividades de estudio, de capacitaciones, por tema de salud mental. Recordemos que si hay algo que ha afectado la pandemia, el confinamiento, ha sido la salud mental de muchas personas, niños, jóvenes, adultos, mayores, porque es una situación o una experiencia que nunca la habíamos vivido, que fue algo obligado y que realmente cambió nuestra forma de vivir, de poder estar libremente compartiendo en unos espacios de trabajo, en unos lugares, digamos, de esparcimiento, recreación. Es por eso que finalmente este derecho de la desconexión digital y o laboral es un derecho que debe conocer todo trabajador y que cada uno dentro de sus modalidades, teletrabajo, trabajo en casa o trabajo remoto, tenemos derecho a disfrutarlo. Este proyecto de ley, perdón, 489 del 2020 es el proyecto que yo les hablaba inicialmente, que se está pues, en la Cámara de Representantes, en el Congreso, donde se está estudiando la posibilidad de reducir el horario laboral. Finalmente, las conclusiones son que con los nuevos cambios que se enfrenta cada país en la globalización del mundo y que afectan el normal desempeño de las actividades sociales, económicas, educativas y laborales, por la gran influencia de las tecnologías de la información y de las comunicaciones TIC, obliga a que el derecho se adapte a estos cambios de la sociedad de la información para crear nuevos marcos normativos, en especial en el ámbito laboral, con el objetivo de proteger los derechos fundamentales en las modalidades de teletrabajo, trabajo en casa, trabajo remoto, y que incluye este nuevo derecho a la desconexión digital y o a la desconexión laboral. Muchísimas gracias y a continuación le concedo el uso de la palabra a la doctora Mónica Cuellar. Muchísimas gracias, doctora Patricia. Y vamos al fragmento de preguntas. Primera pregunta, doctora. ¿Por qué se debe considerar el derecho a la desconexión digital como un derecho fundamental? Bueno, si bien es cierto, tenemos en nuestra Constitución Política de 1991, en el artículo 53, pues el derecho que tenemos los trabajadores, y en ese mismo se estableció el derecho al descanso. Pero ¿por qué debemos considerar hoy en día fundamental? Porque es que va a afectar a nuestra vida, a nuestra salud. Recordemos los problemas que pueden generar el hecho de usted estar conectado 24/7 a un computador, a un celular. Eso le va a producir insomnio, estrés, va a dejar de comer, de compartir con su familia.
va a hacer que usted se vuelva una persona asocial, ermitaña. Entonces, realmente afecta su vida como persona. Es por eso que ese derecho a la desconexión digital y o laboral se debe considerar hoy, es un derecho fundamental. Siguiente pregunta, doctora. ¿Cuáles son los beneficios para un trabajador en casa o trabajador remoto del derecho de desconexión digital y o laboral? Bueno, yo creería que en esas modalidades lo importante es como la flexibilidad de que tiene cada trabajador para poder también desarrollar otras actividades, pero asimismo es el hecho de que puede mejorar su calidad de vida, de que puede compartir o interactuar en una convivencia más sana con su familia, de que va a llegar, digamos, a disfrutar más del trabajo, va a ser más creativo. Eso ha hecho que las tecnologías de la información, digamos, de alguna manera empodere a las personas a generar ideas, a crear nuevas ideas para mejorar, pues, digamos, procesos, procedimientos en nuestro trabajo. Siguiente pregunta, doctora. ¿Un empleador puede exigir que sus trabajadores en casa, continúen sus labores en horarios extensos fuera del horario laboral establecido? Esto para atender asuntos de oficina y que renuncien a su derecho de desconexión digital. Bueno, tenemos que recordar que los derechos adquiridos son derechos irrenunciables y desde nuestra Constitución Política en el artículo 53 nos dice que tenemos un derecho al descanso e igualmente la ley del teletrabajo, del trabajo en casa, de trabajo remoto establece esos descansos y ese derecho de desconexión digital o laboral. Pero también entendemos que hay personas que por su trabajo, digamos, call centers 24/7, deben estar muy continuamente, digamos, sus horarios son más extensos, pero el hecho que sus horarios sean más extensos no los obliga a renunciar a ese derecho que tienen por naturaleza y que se les ofrece el Estado constitucionalmente y legalmente. Lo que sí la Corte Constitucional lo ha dicho es, señor empleador, si usted está continuamente llamando por WhatsApp, enviando por correo electrónico y sus trabajadores están atendiendo todo lo que usted requiere, a ellos se les debe reconocer unas horas extras, se les debe reconocer sus descansos fuera de los normales. Entonces, en esto, pues yo pienso que cada empleador tiene que tener mucho cuidado porque muchas veces ya no es 8 horas lo que pueda estar una persona digitalmente conectada, sino puede estar 10, 12, hasta 14 y más horas. Entonces, realmente lo que debe el empleador es procurar por cuidar la salud de su trabajador y evitar unas futuras demandas. Doctora, con relación a este tema, ¿cuál sería el mensaje para todos los servidores judiciales y agentes externos al sector justicia que nos están viendo en estos momentos? Bueno, yo creo que el mensaje más importante es que si bien es cierto, las tecnologías de la información y las comunicaciones se volvieron parte esencial de nuestra cotidianidad, de nuestra vida personal, profesional, laboral, académica, familiar, también es cierto que debemos preservar nuestra salud mental porque también tenemos que desconectarnos. Estamos bombardeados de mucha información por las redes sociales, los correos electrónicos. O sea, nosotros ya no tenemos cierta privacidad, se ha perdido porque en el mundo del Internet pues ya nada es oculto. Y la verdad los invito que tenemos que preservar nuestra privacidad e intimidad y saber comprometernos con los horarios de responder con nuestras metas, cumplir con nuestro trabajo de manera profesional, éticamente, responder en los tiempos que tenemos para esos horarios de trabajo, pero también disfrutar de ese derecho de desconexión digital que nos está ofreciendo hoy en día nuestra legislación y a nivel mundial la preocupación de los estados porque se debe proteger a las personas, a los trabajadores que estamos en teletrabajo, trabajo en casa, trabajo remoto,
para que ellos tengan los límites de tiempos de sus trabajos, de disfrutar en su casa con su familia y así evitar pues un deterioro en la salud mental. Doctora, nos escriben acá que si nos puede recordar, por favor, la diferencia entre teletrabajadores, trabajadores en casa, por favor. Bueno, entonces recordemos que el teletrabajo, pues normalmente la persona va a trabajar desde cualquier otro lugar que él decida. El teletrabajador dice, yo voy a designar mi apartamento en cierto lugar específico. En el teletrabajo, por decir algo, se establecen ciertas condiciones. Si el empleador quiere hacerle seguimiento, va a decir, mire, yo necesito colocarle una cámara en el cuarto o el lugar donde usted va a habilitar, pero siempre y cuando yo respete la privacidad de mi hogar, por decir algo, yo decidí que mi estudio o biblioteca va a ser el lugar del teletrabajo, mi empleador me va a facilitar equipos portátil o computador de escritorio, el software para yo poder trabajar. Prácticamente en el teletrabajo el empleador me va a asignar todo lo necesario para el desarrollo de mis actividades. A diferencia del trabajo en casa, el trabajo de casa, yo decido trabajar con mi portátil, con mi equipo. Muchas veces no me van a instalar, por ejemplo, nosotros no tenemos siglo XXI para trabajar en la casa, hacer los registros de actuaciones de los despachos judiciales. Entonces, ya va marcando la diferencia. Teletrabajo va a tener muchísimas más garantías porque el empleador le va a asignar todas las herramientas necesarias, tanto de sus equipos como el software, se lo va a asignar para que él no necesite absolutamente nada, mientras que el trabajo en casa, pues yo voy a estar muy limitada porque igual yo voy a disponer, pues o me toca retirar el equipo de la oficina, que me lo presten, o hacer desde mi computador, pero no me van a instalar el software, no voy a tener como esas herramientas más completas en el teletrabajo. Y el teletrabajo pues sí me designan es unas metas, es decir, no me van a exigir tanto, mire, tiene que cumplir 8 horas diarias, 10 horas semanales o 20 horas semanales, sino que yo voy a dar rendimientos por resultados. El trabajo en casa, pues obviamente sí me van a decir, bueno, necesitamos que usted cumpla las 4 horas en la mañana y también pues hay una alternancia que puedo ir 2 o 3 veces a la oficina. El trabajo remoto pues ya lo hago desde un portátil, desde mi celular, lo puedo hacer así esté yo en el aeropuerto, entonces yo estoy haciendo trabajo remoto. No me exige un lugar específico el trabajo remoto. Doctora, esto está actualmente regulado. ¿Nos puede recordar la ley, por favor? Recordemos que la ley del teletrabajo en Colombia es la ley 1221 del 2008, teletrabajo. Trabajo en casa 2088 de 2021. Y por último, se expide la ley 2121 de 2021, que es el trabajo remoto. Un agradecimiento muy especial a la doctora Patricia Martínez Parada por su excelente explicación sobre el derecho fundamental de desconexión digital, identificando la normatividad aplicable para el teletrabajo, trabajo en casa, trabajo remoto, donde de esta manera se expresó y queda implícito el derecho a la desconexión digital y o laboral en Colombia. Y tal y como lo dijo doctora Patricia, siendo un derecho fundamental, porque asimismo en correlación tenemos derecho al descanso, porque afecta también la no desconexión, nuestra vida, la salud, problemas de estar todo el tiempo conectado, estrés, insomnio y sobre todo la afectación a la vida como persona. De nuevo, doctora Patricia, nuestros agradecimientos por estar hoy con nosotros en la Escuela Judicial. Muchas gracias, doctora Mónica, y bueno, muchas gracias a todos los asistentes a esta videoconferencia. Asimismo, un agradecimiento muy especial a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.